Shalom. Como siempre quiero empezar diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem HaKodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Aquí estamos con la tercera parte de Hechos capítulo 6 y nomás vamos a entrar directamente en las escrituras. En el segundo parte terminamos con Hechos 6 y 9. Ok, en este tercer y final video vamos a continuar de Hechos 6 y 10. Ok, so vamos a arrancar aquí. Hechos 6 y 10. Dice: ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. ¿Ok? Aquí persuadieron a hombres que mintieran. ¿Ok? Que demuestra que Jacob llegará hasta lo más bajo para obtener una ventaja discutible sobre ti. ¿Ok? Es loco, man. Ok. Ellos llegarán hasta lo más bajo para tener una ventaja sobre ti. Ok, hasta dando falso testimonio. Ok, eso es horrible. Horrible. Hay que leerlo aquí de la Reina Valera. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Alright, pero ¿qué decía en Mateo 10 y 16? A ver, Mateo 10 y 16, ¿qué dice? Dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes y, y inofensivos como palomas. ¿Ok? Y esos otros campos son como lobos. ¿Ok? Por sus hechos, por sus motivos y por sus intenciones. ¿Ok? ¿Y qué fue Esteban? ¿Ok? Él fue una oveja en medio de lobos. ¿Ok? Hay que leer Hechos 6 y 12 otra vez. Hechos 6 y 12. Dice: esto provocó a la gente. Salakia. Ok, hay que leer 12. Me adelanté un poco. Dice: entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y contra Yahweh Bahashem y Yahushai. Eso provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el concilio supremo. ¿Ok? Y por estas razones no deberíamos estar alrededor de estos otros campos. Por ninguna razón. ¿Ok? Porque no sabemos que ellos... porque nosotros no sabemos si ellos nos hicieron estas mismas cosas a nosotros que estamos leyendo. ¿Ok? Hablar blasfemia contra nosotros. Que es algo que ellos hacen. Ok, no quiero dar ejemplos, pero sabemos que acusan a los apóstoles de ser algo que no son. Acusan a nuestro campo de hacer algo que no somos. Alright? Ellos llegan hasta lo más bajo para tener una ventaja sobre nosotros. Ok, igual tengo que leerlo. Miren, en Mateos 10 y 16, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes y inofensivos como palomas. Ok, como dije, estos otros campos son lobos. Ok, por sus motivos, intenciones, por sus hechos.
¿ok? Y Esteban fue una oveja, ¿ok? En medio de esos lobos. Vamos a seguir aquí, 17. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y lo azotarán con látigos en la sinagoga. ¿Y qué fue lo que leímos aquí? En 12 dice, esto provocó a la gente y los ancianos y los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el concilio supremo. ¿Ok? 18 dice, serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero eso será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos um, acerca de mí. 19. Cuando los arresten, ¿ok? Es de eso estamos leyendo. Mira. 12. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el concilio supremo. Ok, hay que regresar otra vez aquí a Mateos. Estamos en 19. Cuando lo arrestaron, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Ok, estamos leyendo una cuenta en Hechos de lo que Yahushua profetizó que iba a ocurrir a sus hombres y por lo que iba a venir con sus enseñanzas. Ok, básicamente esto va mano y mano. Pero vamos a regresar a Hechos 6 y 12. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el concilio supremo. ¿Ok? Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Ok, esto básicamente, estamos básicamente tratando con los mismos hombres de lo que estamos leyendo hoy en día. Ok, ellos empujan la ley que la ley. Ok, y últimamente no tienen el Espíritu Santo. Ok, no tienen el Espíritu Santo. Pero esto, hablando de todo esto, me recuerda ¿cuál es? Es Apocalipsis 2 y 9. Mira lo que dice aquí. Esta es. Mira, dice aquí lo que dice. Mira, yo sé de tu sufrimiento, ¿ok? Y tu pobreza. Ese es Apocalipsis 2 y 9. Dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué eres rico? Ok, el Señor sabe nuestro sufrimiento y nuestra pobreza. Ok, pero eres rico. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Ok, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Ok, y como dije, mayoría del tiempo es Jacob. Dicen ser judíos, pero no lo son. Porque porque su sinagoga le pertenece a Satanás. ¿Ok? Y la sinagoga es lo mismo que leemos aquí cuando dice el 12, ¿dónde fue aquí? Dice, y lo llevaron ante el concilio supremo. Alright? Dice, regresando a Apocalipsis 2 y 10, no tengan miedo, 9, su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. ¿Ok? So vamos a regresar a
6 y 12 y 13, muy rápido. 12. Esto provocó a la gente y los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban, ok, lo mismo que leemos en Apocalipsis 2 y 9 y 10, y lo llevaron ante el Concilio Supremo. 13. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Y como dije, estamos tratando con estos mismos hombres hoy en día, de lo que estamos leyendo. Ok, ellos empujan la ley. Ok, pero al final del día ellos no tienen el Espíritu Santo. Ok, vamos a ir a Rey David, Salmo 69 y 22. Mira lo que dice aquí. Dice que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa y que su prosperidad se vuelva un engaño. ¿Ok? ¿Y qué es su prosperidad? ¿Ok? Es Yahweh Shai. ¿Ok? Y tú levantándote a esta verdad, ¿es para tu salvación o es para tu destrucción? 23. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver, y haz que sus cuerpos tiemblen continuamente. Derramará tu furia sobre ellos, consúmelos en el ardor de tu enojo, que sus casas queden desoladas y sus carpas desiertas. ¿Y qué está pasando con los sicarios? Todos quieren dejar ese campo por toda la controversia que están teniendo su líder ahorita. Ok, vamos a regresar a... Esto ya lo leemos. Hechos 6 y 14. Los hemos oído decir que es tal Yahweh Shai de Nazaret. Destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Ok, ya ves, en este caso ya se ve que ellos no entienden. Ok, por eso se necesitaba el libro de Hebreos. Ok, porque hubo un cambio de la ley. Hebreos 7 y 12. Dice, y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Moisés nunca habló de que los sacerdotes provienen de esa tribu. Ok, significando que nomás los levitas se presentaban al altar para ofrecer un sacrificio. Pero lo que está diciendo Pablo es que ahora Yahweh Shai es el sumo sacerdote. Ok, ya no estaban bajo el sacerdocio levítico, estamos bajo gracia. Y esto es el contexto de Hebreos 7 y 14. Es que el apóstol Pablo está dando una clara distinción, que el sacerdocio cambió por medio de Yahweh Shai. Y Yahweh Shai es del tribu de Judá. Ok, en caso si no lo sabían. Hechos 6 y 14 otra vez. Dice, lo hemos oído decir que es tal Yahweh Shai de Nazaret. Destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Ok, vamos a agarrar Juan 5 y 46. Dice, si en verdad le creerán a Moisés, me creerán a mí, porque estas palabras de Yahweh Shai, me creerán a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? ¿Ok? Que eso nos trae al libro de Galatas. ¿Ok? Vamos, Galatas 4 y 16. Dice, ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? ¿Ok? Porque así es Jacob. Si le dices una mentira, eres su mejor amigo. ¿Ok? Lo aceptan y lo creen. Pero si les dices la verdad, te conviertes en su enemigo.
Y eso es fucking, está torcido, ese vato está torcido. ¿Ok? Hechos 6 y 15. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. ¿Ok? Tenemos que entender que estamos hablando de hombres que estaban presentes um, durante la crucificación de Yahushua. Alright, so vamos a ir a Eclesiástico 8, bien rápido. Y 1 dice, hay que leer Hechos 8 y 15 bien rápido. En ese momento todos los del concilio fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel, ¿verdad? ¿Y qué dice Eclesiastes 8:1? Dice, qué maravilloso es ser sabio, poder analizar y interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. ¿Ok? Y los del concilio Supremo no podían interpretar las cosas. ¿Ok? Eso fue lo que pasó con Esteban. Y comprueba que Esteban tenía la sabiduría de Yahweh Shai enfrente de ese concilio de Satanás. ¿Ok? Y ese concilio no lo tenía. ¿Ok? Y pudieron reconocer la sabiduría por la mirada o el rostro de Esteban cuando lo miraron. Alright? So, básicamente esto va a concluir la lección esta de Hechos capítulo 6. Y no espero que fueron edificados. Como siempre quiero cerrar diciendo todo lo avanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem HaKodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Shalom.